Vamos a iniciar. Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar acá en este espacio del Colegio de Psicólogos Lacaniano para, bueno, compartir una lectura. Más bien creo que habría que pluralizar, ¿no? Algunas lecturas, las lecturas que hemos hecho, que son unas entre otras, las que cada quien haga, pueda hacer de un texto de una querida amiga, colega, Elizabeth Núñez, que, bueno, supongo que la mayoría, si no es que todos, todas la conocen. Eh, Elizabeth, pues bueno, ha estado trabajando ya hace varios años el tema, lo ha estado trabajando de manera consistente, seria, hay mucho trabajo detrás de este texto. No solamente esa es la impresión que me dio en la lectura, no solamente en cuanto a la elaboración, la escritura, sino en cuanto al ejercicio del psicoanálisis, ¿no? A la práctica del psicoanálisis, que eso siempre se agradece en un texto, es muy importante porque el psicoanálisis en la clínica, esto al menos es mi opinión personal, pero sé que es compartida aquí por varios, pues no tiene, por lo menos para mí, tanto interés, ¿no? Que esté atravesado por la clínica, siempre es muy estimulante, siempre nos permite replantearnos cosas, siempre nos permite dialogar con otros discursos, sobre todo ahora, ¿no? Le hacen señalamientos al psicoanálisis, le hacen críticas, suscriben, denostan, en fin, ¿no? Y ahí encontramos lecturas que podríamos llamar ilustradas, no sé cómo decirlo, advertidas, ¿no? Críticas de quienes han leído, han trabajado a Freud, a Lacan, como encontramos también críticas de quienes no han leído a Lacan, no han leído a Freud, ¿no? O desde posiciones ideológicas, pretendiendo que el análisis tuviera que avenirse a discursos que no sea justamente aquello que constituye la esencia del análisis y que pasa por la clínica y el trabajo con lo inconsciente y con lo imposible que eso representa. Algo que, en mi opinión, justamente está desplegado en este texto es siempre ese imposible de asir, ¿no? Hay preguntas que ya las comentaremos. A mí me generó el texto que va más allá del tema como tal, sino que tiene que ver, insisto, con el ejercicio del análisis, con los límites del análisis, con la forma en que pensamos los fines de análisis también, ¿no? Eh, Está atravesado de veras de cabo a rabo este texto por muchas de las cosas esenciales, ¿no? Lacan habla de conceptos fundamentales del psicoanálisis que siempre es importante estar repensando, pues un poco como Freud lo hacía, ¿no? Y Lacan, siempre críticos de su propia producción, de su escucha, de sus propuestas. Hay que ver la cantidad de veces que Freud rectifica sobre sus pasos, así como también Lacan lo hará, ¿no? Cuando Lacan abandona algo que ha propuesto, rectifica, hace agregados, en fin, un análisis vivo, un análisis del trabajo con la palabra, ¿no? Que no puede ser si no es en ese sentido de que está viva, de que se transforma, de que es juguetona, de que es irreverente, de que es subversiva, ¿no? Es, en fin, una práctica con eso que siempre resbala y algo de lo que resbala siempre es la sexualidad, ¿no? Dice Lacan que es el ejercicio del analista es como el del jabonero, estar en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Pues porque trabajamos con algo que siempre está resbalando, ¿no? No hay la última palabra. Es, Esto, bueno, y de veras muchas cosas más que están en el texto de Elizabeth Núñez. Y muchas gracias, Elizabeth, por estar acá. Bienvenida de todo corazón. Nos acompañan dos queridos amigos también, Mauricio González González. Muchas gracias, Mauricio, por siempre entonces esta participación. Y Sebastián Sánchez Segura, muchas gracias, Sebas, por estar acá. Muchas gracias, Vicky, por abrir siempre el espacio también, apoyarnos acá en el colegio con iniciativas, locuras y propuestas que hemos hecho ¿en qué? ¿20 años casi? Durante 20 años. Este, Antes no había canas y había más cadena, ¿no? El tiempo, es así inexorable. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas. Agradecemos mucho su interés por el tema, por un tema que es muy actual, es muy vigente. Eh, Tengo muy presente siempre esta advertencia de Lacan en los 70, en el 74, si no mal recuerdo, en su entrevista en Roma, cuando advierte a los analistas que habrá que ser
en adelante radicalmente contemporáneos, ¿no? Y ser radicalmente contemporáneo, al menos como yo lo entiendo, es estarnos preguntando por estas subjetividades, unas que les llaman nuevas subjetividades. Yo en lo personal no estoy tan seguro que sean nuevas subjetividades, pero digamos que son al menos posiciones desde las cuales se cuestionan estos preceptos del psicoanálisis y que en la clínica podemos ratificar o no, ¿no? Pero ser contemporáneos, en mi opinión, es ser siempre críticos del ejercicio del psicoanálisis desde la clínica y también en la forma en que vamos, valga la redundancia, formalizando eso que localizamos y encontramos desde la clínica. Este es un texto que me parece en ese sentido radicalmente contemporáneo. No es ajeno seguramente, muchas gracias, no es ajeno seguramente para ustedes estas críticas al psicoanálisis, denostar lo femenino, hasta acusar a Freud de misógino, en fin, algo siempre debatible, siempre polémico, me parece, porque hay muchos elementos para una discusión que ya pasa por otros temas, pero que finalmente tiene que ver con una crítica a posiciones en el psicoanálisis que también hay que pluralizar, ¿no? El psicoanálisis no es uno, ¿no? Hay formas de ejercer el psicoanálisis y, eh, y ahí, pues bueno, también habría mucho que decir. Es un texto en ese sentido, yo diría, muy bienvenido a la discusión, ¿no? A escuchar, responder y plantear a partir de estos discursos, de esas críticas que se hacen en el psicoanálisis, y sobre todo es algo que yo aprecio mucho en tu texto, esta referencia siempre a la clínica, ¿no? Que me parece fundamental. Si no acabamos haciendo filosofía, teoría de no sé qué, ¿no? O en algún punto ideológico. Sin más, pues cedo el micrófono para empezar la discusión o continuarla, si es que pretendo, espero estar iniciándola. eh, Tiene el formato de un conversatorio. Entonces, no son presentaciones, sino que estaremos tomando la palabra en función de las inquietudes y el diálogo como se va produciendo. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Gracias. Cedo, Mauricio, no sé si quieres comentar algo, si se continúa. Bueno, pues, bueno, me sumo y de verdad agradezco que estén aquí a pesar de las inclemencias del tiempo. Y no estoy hablando de la guerra en Ucrania, del genocidio en Gaza, eh, todo de la lluvia. Pero, pues eso, agradecemos mucho, mucho que nos acompañen, que nos ayuden, ¿no? La idea de que sea un conversatorio, de que lo hagamos en esta disposición, es para que también nos acompañen con sus preguntas, sus comentarios. Si hay alguna pregunta en torno a si tenemos libros, los tenemos aquí, así que también pueden adquirirle, si es que a eso hay que negociarles. Pero ahorita le damos lugar. Y bueno, pues eso, también yo creo que las presentaciones del libro regularmente tienden a ser una fiesta porque pues se le da recepción. Elizabeth pues ha colaborado y ha acompañado al colegio en varias de sus apuestas, ha sido algo muy bonito. Muchas de las profesoras, de los profesores que están en otros espacios analíticos pasaron por esta comunidad y pues ahora también podemos darle el gusto al colegio de recuperar a compañeras, a compañeros que han producido este tipo de trabajos en otros espacios, ¿no? Tuve la oportunidad de acompañar a Elizabeth en su examen profesional, yo veía feo a Raimundo Mier, que, no sé, Dios lo guarde en su gloria. Y bueno, había un sínodo inmenso, ¿no? Casi más grande que los asistentes, ¿no? ¿No? Pero esta vuelta a la publicación en 2024 por Ediciones Navarra, pues sí tiene ya un peso diferente porque sí se siente mucho más serena esa pluma y pues tiene todos los abordajes propios de una investigación doctoral, ¿no? Hay mucho rigor en sus citas, hay mucho rigor en la forma de contextualizar el problema, en estas nuevas demandas. Y un punto que es importantísimo, que creo ya Lalo estaba subrayando, que tiene que ver con la clínica, ¿no? Si nos ocupamos del tema de la transexualidad, no solamente es por lo interesante, por lo políticamente potente que está resultando, ¿no? Por los agravios también que esta población tiene y que el libro jamás desconoce,
sino también pues porque llegan a sesión, llegan con demandas, ¿no? Y hay un punto con el que quiero comenzar, y ahí me va echando la mano Sebas, regularmente siempre me echa la mano cuando me atoro con las citas, pero hay un punto que creo que es significativo y que es bien importante, creo que para los practicantes, para los que habitan el campo freudiano, para decir el amplio espectro de psicoanalistas. En la página 70 dice, por nuestra parte, consideramos que la transición de un sexo a otro puede leerse bajo otros aspectos que no sean pura y llanamente la decisión de materializar una identidad consciente, como tampoco el cumplimiento ciego por encarnar un estereotipo normativo. La transexualidad nos permite recordar que en psicoanálisis no hablamos de organismos, sino de cuerpo pulsional mismo que se constituye en su vínculo con el otro con O mayúscula. En ese sentido, la noción de inconsciente no se concibe como punto de llegada que explique el origen de algo, sino como referente de un interrogante o bien de una certeza en el sujeto. Lo inconsciente tiene que ver con una verdad ante la cual el saber es limitado. Una declaración como, cita, yo sé que en realidad soy una mujer, ha de considerarse bajo una lógica significante donde al tiempo que se enuncia, el sujeto cae entre los elementos que componen la frase identitaria, destacando que hay algo que no queda circunscrito dentro de la palabra. Es ahí, en esa alianza, en lo que se escapa a la significación, que se encuentra propiamente el campo de la clínica psicoanalítica. Está buena, ¿no? eh, ¿Podrías platicarnos un poquito más qué quiso decir la autora? Sí, sí, una parte de del desarrollo sobre esta idea es hacer una diferencia desde las coordenadas de Lacan ubicamos entre el enunciado y la enunciación. Es decir, que el enunciado no representa al sujeto. Yo fui entendiendo conforme iba escribiendo que la separación no es tan tajante, ¿no? Aquí está el enunciado y acá está la enunciación, sino que incluso en la formulación más concreta, más estructurada, de la manera más, de la cual el yo de la persona, vamos a decir, pueda suscribirla, es decir, en esa formulación redonda de la cual podemos decir yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Es decir, yo suscribo lo que digo totalmente porque sé lo que estoy diciendo, ahí también hay sujeto. Y que la tarea del análisis del analista, si hay análisis, si hay transferencia, es pescar, digamos, la posición del sujeto a pesar de que parezca un enunciado cerrado, ¿no? Como si no hubiera ahí ansia, ¿no? Y es la aportación que me parece que Lacan hace, que yo digo siempre, ¿no? Nos quejamos mucho de Lacan porque no le entendemos, pero en realidad Lacan clarifica un montón de cosas que a Freud ya no le dio tiempo. Y una de las distinciones que puede hacer Lacan y que Freud se queda ahí un poco dando vueltas, ¿por qué no? Bueno, es la diferencia que Lacan hace entre el yo y el sujeto dividido, ¿no? Donde, si bien la conformación del yo desde el estado del espejo ya se puede pensar en su división, la noción de sujeto dividido con Lacan y partiendo de un referente que pueden ser otros, pero en este caso el grafo del deseo, que hace una distinción entre el enunciado, lo que yo puedo decir que soy, que sostengo, que quiero, que anhelo, que no sé qué, a lo que puede pescarse en el decir
¿no? Más allá de lo dicho, bueno, no me meto en esas categorías que las formaliza Lacan después, ¿no? Pero bueno, entre lo que digo y la posición del sujeto frente a eso que es pronunciado, está el campo del psicoanálisis, ¿no? Es más allá de la conciencia, del yo, que es toda una parte de la discusión en relación a otros discursos, otros campos que pueden tomar como, sin reserva, digamos, una, una declaración identitaria que se toma al pie de la letra, digamos. Lo que implica eso, que es parte de la discusión sobre cuestiones de orden legal, pero también médico, ¿no? Sí. Gracias. Quiero darle. ¿Sigues, Sebas? Sí, hay algo que también está en tu texto que a mí me gustó mucho a propósito de esto último que dices, que es lo que está tan en boga en relación a la identidad, que es un término, eh, pues, en el que estamos inmersos todos y que hace parte de aquello con lo que todo el mundo se tiene que ver, ¿no? Todo el mundo está en relación a eso que se llama la identidad y cómo la apoyamos, a partir del nombre, por ejemplo, pero a partir también de este tipo de construcciones. ¿Cómo me digo yo en la sexualidad? Si hombre o mujer, gay, lesbiana, trans, etc. Y cómo eso entra en una discusión en psicoanálisis y cómo lo pones en discusión en el texto, incluso cómo haces como un contrapunto respecto a la identificación, que es un término más cercano al psicoanálisis que el de identidad. Y entonces cómo se separan a partir de ahí como las lecturas, ¿no? Y que Lacan también lo pone en discusión en distintas ocasiones, justamente, por ejemplo, a propósito del efecto de lo simbólico sobre nosotros, de cómo el efecto de lo simbólico anula eso que se ha denominado como la identidad y que también apunta a esto que nos leía Mao en relación a que el significante deja un espacio donde la identidad ya no puede tener lugar, justamente porque el significante la hace fracasar. Sí. Y entonces haces una articulación muy interesante al final respecto a la identificación con los tres tiempos. Entonces eso me pareció buenísimo. Y entonces, pues no sé, un poco como que podrías decir que Sí. Sí, igual fue un significante que, que me requirió de mucha atención y atención, porque se habla de identidad, ¿no? La identidad trans, por ejemplo, o la identidad gay o la identidad. En principio, y siempre enfatizando en la importancia de distinguir los campos. No es que la sociología o la filosofía o el psicoanálisis o la política tengan mayor relevancia, preponderancia frente al otro. La preponderancia tiene que ver con la práctica, que es lo que atraviesa el texto, ¿no? Estamos haciendo clínica analítica, hay que situarnos ahí, ¿no? Esa es, digamos, como mi línea conductora, que es un aspecto de orden político en relación a la clínica, ¿no? O sea, en relación a la clínica. Es importante como esa articulación. Entonces, a diferencia de la identidad dentro del campo político, filosófico, identitario, en general, ideológico, yo lo que encontraba mientras hacía la búsqueda era cuál era el concepto que intentara pescar de lo que se trata cuando se habla de identidad en esos campos, pero que fuera referido a la clínica. Y especialmente lo que se desarrolla durante el texto, en una buena parte, es la cuestión de la identificación.
concepto que Lacan trabaja desde Freud en este capítulo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en donde ya está la cuestión del transunario en relación a la identificación. Insisto en cómo Lacan, por complejo que nos parezca, sigue clarificando el campo de Freud, freudiano, cuando logra distinguir entre identificación imaginaria y la identificación simbólica, y cómo no es exclusivo de las personas trans, gays, lesbianas, propiamente la heterosexualidad también. Soy mamá, soy ama de casa, soy obrero, soy funcionario del gobierno. Todas esas declaraciones son declaraciones identitarias. La cuestión es cómo las escuchamos, porque si tomamos eso como elemento central, entonces suponemos que el sujeto puede ser significado por un significante, cosa que Lacan dijo, lo que cae entre dos significantes es el sujeto, es decir, no hay significante que pueda representar al sujeto. Y sin desconocer, digamos, lo que tiene que ver con lo simbólico, de entrada uno reconoce que esa es una identificación de orden imaginaria, que siempre importa en la medida en que está enlazada con los otros registros, pero que hay que medirla en su propia dimensión, que es en la articulación con lo otro. Si el imaginario toma la primera, bueno, que es parte del desarrollo que se podría hacer más adelante con el seminario de RSI, ¿cuál es la nominación que hace el síntoma? Que puede ser imaginaria, no necesariamente simbólica, ¿no? Que es sobre lo que va, ¿no? La referencia al nombre del padre y tal, que es lo que particularmente trabajo. Entonces, esa distinción que Lacan nos aporta para distinguir entre lo que es del orden imaginario, de lo que es del orden del significante, de lo simbólico, nos hace ya tomar una distancia frente a las llamadas identidades, en el sentido de otros campos, que tienen la importancia que tienen y la valía que tienen dentro de ese campo y dan lo que tienen que dar, digamos, dentro de ese espacio. Pero no es difícil, tampoco es contradictorio, que una persona que pueda incluso tener una actividad de orden político y militante en lo social, haga un análisis. Y ahí lo que en algún momento ocurre, si es que hay análisis, es que la persona puede decir algo de otra manera que no es de la forma como lo dice en el espacio que se desarrolla en lo social. Lo que no quiere decir que haya dos versiones, es que se están articulando posibilidades del sujeto para decirse de otra manera también afuera, que es parte del efecto del análisis. Bueno, regresando a la cuestión de la identidad, yo hago una sola cita en donde Lacan dice que algo se cristaliza en la identidad, pero no la trabajo más. Y no la trabajo más porque no la entendí. O sea, yo me encontré esa palabra y dije, ay, él también habla de identidad. La cito y no la entendí claramente, pero creo que sí capté algo, porque lo que ahora entiendo, después de afortunadamente ya haber publicado el libro, porque entonces es ahí donde uno ya puede tomar distancia y decir, ah, aquí, allá, esto, con razón, es que la identidad de la que habla Lacan, que es hacia los 60, si no es que los 70, tiene que ver con la cuestión de la letra. Entonces ahí ya estamos. Ok, entonces Lacan se habla de la identidad, sí, pero otra vez no es de esa identidad de la que se habla en los campos del feminismo, de la teoría queer, bueno, los de la teoría queer no hablan de identidad, claramente, ¿no? O sea, la critican, pero critican esa supuesta identidad
que la teoría de género sí podría, por ejemplo, sostener. Entonces, aunque el elemento central que yo tomo, digamos, es la identificación para poder pensar con las coordenadas de Fred Lacan lo que se está tratando, y hay una mención a la identidad que es a trabajar un poco hacia el final del libro, ¿no? Lo que digo es, esto hay que pensarlo ahora a partir de los años 70, y es ahí donde se inscribe la cuestión de la identidad, citando a Lacan, pero otra vez dentro de sus propias coordenadas, que es el nuevo Romeo y la letra y la escritura, ¿no? Ok. Bueno, sí, en relación a esto se me ocurren varias cosas que quería comentar porque más las había pensado también un poco antes. Efectivamente, creo que ahí estamos de acuerdo en distinguir entre identidad e identificación. Y algo que me parece muy importante de tu texto es cómo eso, como decía Mau, ¿no? Vas desarrollando con rigor los conceptos, vas señalando los momentos en que Lacan introduce, modifica, ¿no? Articula de manera diferente. Y es un texto, dicho sea de paso, que eso se agradece mucho porque yo creo que quienes tengan un acercamiento inicial al trabajo de Lacan, tanto como quienes hayan trabajado ya los seminarios, los escritos, en fin, eh, pueden encontrar cosas de veras maravillosas en ese sentido. Yo, por ejemplo, no había nunca puesto la atención suficiente en lo que señalas de estos movimientos del estado del espejo, ¿no? Creo que los tenía presentes, pero no, o sea, si tú me preguntabas, oye, ¿en qué momento introduce Lacan el cóncavo, el espejo plano? Porque en los 30, en el texto del estado del espejo, no es el mismo esquema, ¿no? Que toma de la física óptica, que el que trabaja en los escritos técnicos de Freud, el primer seminario, y que el que va a poner después, lo que va a proponer en el seminario 11, por ejemplo, ¿no? Con articula la función de la mirada. Es decir, estas complejidades que va introduciendo Lacan en los esquemas, y que es un efecto también pues del trabajo que viene haciendo, ¿no? De ir sometiendo, diría yo, su propia propuesta a esta crítica a la que hablaba hace un momento. Entonces, eso se agradece mucho, ¿no? Como, claro, en ese escenario agrega esto y tal. Creo que este rigor permite un panorama que a su vez creo que ayuda a situar mejor el tema que está acá en cuestión y que tiene que ver efectivamente con este cuestionamiento de la identidad. Una frase muy presente ahora. Yo me identifico como, y pongan lo que quieran, ¿no? Yo pienso que muchas veces ahí inicia un análisis, ¿no? O sea, yo llevo un análisis, me identifico como, ¿no? El héroe de la película, el más jodido de la familia, el salvador de todo. O sea, eso que se pone en cuestión, como decías hace un momento, ¿no? Yo digo lo que yo creo que soy. Es válido, es importante, hago un paréntesis, me parece que en el sentido de lo social y lo político es importantísimo, efectivamente, dar lugar a esto, escuchar desde dónde alguien pretende hablar, las implicaciones que tiene eso en lo político. Tú decías hace un momento, esta, esta posición política referente a la clínica, ¿no? O en relación a la clínica. Estoy de acuerdo, y justamente no es la clínica en relación a la política, que es otra cosa, ¿no? Tú dijiste lo político en relación a la clínica, es decir, como un análisis, sí, desde un punto de vista tiene este efecto, un posicionamiento político, no por suscribir la adherencia a un partido, ¿no? O a un colectivo, sino desde dónde habla alguien, ¿no? Eh, cómo se posiciona también ante estas demandas, ¿no? Del otro. Ya sea que ese otro tenga la forma precisamente de la pareja, del padre, la madre, un amigo, ¿no? De los políticos, ¿no? Sino cómo a título personal, como desde esa singularidad se puede decir algo que entonces puedes suscribir o no una propuesta colectiva, ¿no? Así pienso como un efecto en lo político de un análisis, no al revés, ¿no? No la política que incida sobre el análisis para nada. Pero, y ahí la identificación es muy pertinente justamente como un cuestionamiento también, ¿a qué me identifico? Y me parece que hay un movimiento, es que iba a decir desarrollo, ¿no? Pero es una palabra que siempre me causa ruido en cuestiones de psicoanálisis,
creo que no se trata de un desarrollo, pero hay un movimiento donde se ha leído cierto psicoanálisis, ¿no? O desde ciertas posturas analíticas ha habido Freud, donde se ha preponderado la relación de objeto, ¿no? Y qué es lo que Lacan critica desde el inicio, ¿no? Y después, a partir de la relación de objeto, la propuesta de esta crítica que Lacan hace a este discurso en Seminario 4 y en Seminario 5, ha propuesto el caso Dora, precisamente con eso Freud se equivoca, dice Lacan, cuando se pregunta cuál es el objeto de amor de Dora, si es el señor K, la señora K, es el padre, ¿no? ¿De quién se trata? La pregunta que tendría que haberse planteado Freud, ¿no? Dice Lacan, es ¿quién ama en Dora? Y eso apunta no a la relación de objeto, no es como yo lo entiendo, como yo lo veo, sino a la identificación, que como Freud lo señala, está antes que la elección de objeto. O sea, las consecuencias psíquicas, doble melancolía, ¿no? Se abandona el objeto, se pierde, se abandona, ¿no? Y se vuelve por vía regresiva hasta la identificación. Pero tú das un paso en tu texto muy interesante al señalar que incluso más allá de la identificación, que si entendí lo que quieres plantear, no es el límite, digamos, del trabajo en un análisis, ¿no? ¿Por qué me identifico con mi papá o con mi mamá, o con mi papá en una posición feminizante, ¿no? Sino esto que está más allá de la identificación, a su vez, y que es el goce, ¿no? Como es irreductible, donde quizá la respuesta, no sé si es alguna barbaridad, o el intento de cernir eso sea justo la identificación, como lo plantea Lacan en estos seminarios, ¿no? Entonces la única forma de vérmelas con un goce, con el deseo, es en la referencia al otro, ¿no? ¿Cómo hace el otro? ¿De qué goza el otro? ¿Cuál es el objeto de deseo del otro? En fin, ¿no? Entonces, este señalamiento, este paso de la identificación al goce, donde se pluraliza también, o sea, ¿cómo se goza? Pues quién, ¿de qué goce hablamos? Del de quién, ¿no? Un goce no es compartido, ¿no? O sea, hay formas de gozar, ¿no? Y creo que ahí hay posiciones también, efectivamente tantas como sujetos, ¿no? Que independientemente de que me identifico con tal o cual, en el análisis me parece que lo que se atiende es a esa función del goce tan problemática, ¿no? Tan limítrofe entre, claro, lo simbólico, lo real, lo inefable, ¿no? Y quizá ahí la identidad en función de la letra, ¿no? ¿A qué tiende? Y aprovecho para hacer una pregunta y ceder el micrófono. En ese sentido, cuando tú planteas en tu texto que no se trata de patologizar, ¿no? Y dar los argumentos del por qué, y a mí me parece muy bien, estoy de acuerdo. ¿Qué responderías, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablas del empuje hacia la mujer, ¿no? Con Schreber, en este intento de un tema que por cierto hemos discutido, hemos comentado en otros momentos, se escucha por ahí decir que si Schreber viviera hoy, pues no hubiera sido psicótico, ¿no? Hubiera sido trans, ¿no? Entonces ya me opero y pues ya soy mujer porque ahora la ciencia me lo permite, entonces no hay psicosis, ¿no? Y fue psicótico porque se le leyó desde ahí y tal. Es ignorar justamente el meollo del asunto del psicoanálisis, lo consciente, lo real, la identificación, el goce, ¿no? La subjetivación, ¿no? Estoy pensando en las fórmulas de la sexuación también, por supuesto que también trabajas en el texto, porque pues no se trata del recurso del cuerpo, en ese sentido de la anatomía, de una realidad, para regular algo que, digamos, ha cojeado, ¿no? Se ha resbalado en otro terreno que no es en el del cuerpo, sino en el de la representación, que remite a esto que Freud llama castración y cómo cada quien en su singularidad se las ve con eso, ¿no? Con esa afrenta narcisista, ¿no? Y yo creo que si Spreber hubiera vivido hoy, sería psicótico, ¿no? Aun cuando se hubiera hecho una cirugía, que también se agradece mucho esto en el principio del texto, nos planteas, ¿no? A la derecha, ¿no? A la izquierda, ¿no? Y ya empecé a escuchar voces. Sí, ¿verdad? Lo escucharon todos, ¿no? Nada más, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo está eh, eso que falta, pues, eso que no puede inscribirse de alguna forma, representarse en lo simbólico, que para Freud es la castración, y por eso es posible la represión, porque algo se ha simbolizado. En Schreber, y esta referencia me pareció de veras también como una perlita que yo he pasado por alto, ¿no?
de, pues no sé si sea no creo que sea un concepto, pues no, pero la referencia del empuje hacia la mujer Ujú, como este intento de inscribir ujú, mediante una transformación en el cuerpo ujú, algo que debería, ¿no?, haber sido inscrito en el campo simbólico. ujú, Y por eso no se trata de la operación del cuerpo orgánico, ¿no? Sino eso que en el cuerpo intentaría inscribir, otra vez la función de letra quizá, ¿no? Algo que no se inscribió vía significante ujú, por lo que se produjo, lo que Freud llama Verwerfung, ¿no? Este ujú, rechazo radical, ujú, ¿no? ujú, Muy pertinente también la distinción entre la Verwerfung freudiana y la forclusión en Lacan, ¿no? Que ujú, no son lo mismo. ujú, Bueno, con todo esto, y cierro con esta pregunta entonces, ¿por qué no sería, o sí, no lo sé, ¿no? Yo creo que no, desde lo que yo leo y ujú, entiendo, pero ya tú nos dirás, ¿por qué no tendría que ver esto con una nueva patología? ¿Por qué no sería patologizante mm, el hecho de decir, pero puede haber, porque nunca aseveras que es así, ¿no? Estás planteando una posibilidad, ujú, después de que nos has comentado todas estas cosas que se van jugando en la subjetivación, en la sexuación, ujú, de que el movimiento hacia lo transgénero, ujú, ¿no?, transexual, ¿no? ujú, Por eso es tan importante los primeros textos, ¿no? Porque creo que muchos analistas también cojeamos, al ujú, menos yo, de pronto de, ¿no?, cuestión de género, transexualidad, ¿no? ujú. Es súper importantísimo, pues, por lo menos ubicar ¿De de qué qué? se trata, Ujú, ¿no? No para plantearnos nada más en la cuestión ujú, del lipo, ya se lo puede entender, para entonces ujú, poder responder, ¿no?, algo. Bueno, ¿por qué no sería entonces patologizante decir que hay un empuje hacia la mujer o que posiblemente se trate de un empuje hacia la mujer a modo de lo que aparece como un fenómeno psicótico, porque no hablas de psicosis como estructura, sino de ese movimiento, ¿no?, en alguien, por ejemplo, que decida la transformación del cuerpo por medio de la cirugía? Si entendí esa parte del texto. a ver, uy. Mm, para después, pero yo creo que vale la pena hacer una discusión, un trabajo sobre por qué no la política sobre el psicoanálisis, por qué Sí. el psicoanálisis en relación a la política. Y yo haría un matiz, suponiendo que puede ser más cercano a lo que quiero decir, que más bien yo creo que yo estoy hablando de la política del psicoanálisis. Es decir, no es como la política como la entendamos, pero lo ideológico, lo social, influye a la práctica analítica o cómo el psicoanálisis en su labor cotidiana, que es con el sujeto que se inscribe dentro del campo de lo social y de lo político, podría también tener efecto, que es otra y que no está excluido. Se sabe de mucha gente que se analizó con Lacan en los años 70 y cómo ese análisis fue determinante porque eran actores sociales de la época, ¿no? No está Bueno, Berta excluido. Pappenheim, ¿no? Sí, Bueno, con Freud, exacto. ¿no? Ajá. Sí. Y otra cosa, sin embargo, a distinguir, y por ahí va la intención primera de mi parte, es hablar de la política propia del psicoanálisis. Sí, da una política, pero es una política propia del psicoanálisis, ¿no?, que tiene que ver, en principio, en relación a lo que yo estoy diciendo, con la distinción de los campos, ¿no?, que es lo propio para el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, eso yo creo que valdría la pena como darle vueltas y pensarlo, ¿no? Yo pienso que... Otra cosa que decías, Eduardo, y que pensaba ahorita con lo que decía Sebastián, que tiene que ver con la cuestión de la identidad, y esto que tú retomas y que agradezco también, es Lacan habla del trazo unario, y durante mucho tiempo, especialmente en el seminario de la identificación, que es creo 61, 62, una cosa así, es donde lo formaliza.
Hay un texto anterior en los escritos donde ya lo había mencionado, pero es acá donde digamos que le da toda su consistencia porque además viene acompañado de esta definición canónica de que el sujeto es lo que está entre lo significante. Es un seminario muy importante, ¿no? Sí. Introduce la topología, o sea, hay un chorro de cosas. Y ahí la cuestión del transunario, que la retoma de Freud, de este capítulo de la identificación de psicología de las masas y análisis del yo en Sigersug. Lo toma para hablar justo y formalizar la cuestión de la identificación simbólica. Pero más adelante, que por ahí debe estar, Lacan, hacia los años 60, los 70, sabemos que logra empezar a decir o a bordear lo que antes mencionaba, pero que se seguía de largo, y empieza a abordar la cuestión de lo real. Si uno lee, si uno lee la conferencia del 53, Simbólico, Imaginario y Real, al final François Dolto le dice, oiga, usted habla de lo real, pero nunca dice qué es lo real. Y sabemos que Lacan en ese tiempo a veces habla de lo real como la realidad, y luego lo real, Sí. que va a ser lo real, y así. Y es hacia los finales de los 60, 70 en donde lo real ya empieza a tener la equivalencia dentro del nudo, que hasta el 72 lo va a formalizar, y donde lo simbólico radicalmente pierde esa cosa casi sagrada del nombre del Padre y los simbólicos que lo había tenido. Al punto que es una referencia muy conocida que Lacan para ese tiempo, 60, 70, dirá que la estructura es el nudo. O sea, ya no es lo simbólico que anuda lo demás, sí, sino que, y entonces empieza a hablar de nominación imaginaria, simbólica, real, etc. Y en ese contexto, Lacan ya hizo la distinción entre significante y letra, con el famoso texto de Lituajatea, que es el que citamos más, para ver cómo Lacan ya no cree que la letra es la materialidad del significante, como lo dijo en los años 50, sino que la letra ya tiene una categoría que está justo jugada entre lo simbólico y lo real. Y es en ese contexto, específicamente en el seminario aún, que está numerado como el seminario 20, que desarrolla lo que venía planteando desde un año antes, quizás antes, que son las fórmulas de la sexuación, en donde efectivamente, y a propósito de lo que traes del texto y en la discusión, Lacan es muy claro cuando dice, esto no tiene que ver con la anatomía, no lo dice así, pero no tiene que ver con la identificación, ni imaginaria ni simbólica, son formas de goce. Y ahí lo que hace es una articulación entre lo simbólico y lo real, ¿no? Entonces, esto en consonancia con esta nueva, con esta distinción entre el significante y la letra, entre esta nueva concepción del transunario, ya no simplemente como un rasgo de orden simbólico, sino también como algo de orden de lo real, lo que hace es tener consecuencias para lo que es central desde Freud hasta Lacan, que efectivamente tiene que ver con lo real del sexo. Y que la famosísima, hiper repetida, que a ver si la estamos entendiendo, la estamos repitiendo, no sabemos, nunca sabemos muy bien, es no hay relación sexual, ¿no? Que es esta imposibilidad, digamos, esto de lo real, que me lleva a estas dos lecturas que yo cito, una de Jan Alush y otra de Catherine y yo, con perspectivas distintas, las dos igualmente válidas. La pregunta que yo hago
y que yo respondo en mi texto es cuál es la que a mí me parece que es clínica. Y está dicho en el texto y es claro que para mí la lectura que hace Millot es, hay algo de lo real, de lo imposible, ante lo que Lacan no retrocede. O sea, pare de sufrir, usted va a estar bien, no se preocupe, aquí lo vamos a ver cómo... Hay algo de lo real que atraviesa y que Lacan no es una cosa que se quede en un enunciado, sino que tiene que ver con su práctica, con lo que suponemos hacemos los que decimos que practicamos un psicoanálisis adscrito a la práctica de Lacan y a la enseñanza de Lacan, que es que hay algo sobre lo que se puede bordear, pero que efectivamente hay algo, digamos, que es inasible, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de lo real y que eh, eh, cuando Catherine Millot dice, ¿no? Como en algunos casos, como la operación en lo real del cuerpo puede venir a amarrar eso que el significante no hará. Cuando cito a Henri Frignet, que es un gran texto el que tiene, yo tomé un cachito, pero dice un montón de cosas más. Yo tomo lo que en el desarrollo que estoy haciendo me permite argumentar, que es que yo no creo que el psicoanálisis pueda proponer que frente a una determinación que solo podrá anudarse por un acto que va sobre lo real del cuerpo. Eso no quiere decir que no podamos recibir a la persona, lo que sea, pero la, la, la resolución, la finalización del proceso no está puesto de antemano, mucho menos por un supuesto que el analista sostendría. Eso sería ignorar lo elemental de Freud, que es cada vez que recibimos a alguien es como si fuera pisada, como un lienzo en blanco, ¿no? Es decir, no importa cuánto tiempo de experiencia o de práctica haya, siempre es como si fuera la primera vez. Ahí hay también una discusión, ¿no? Que yo creo que habría que hacer porque tampoco tenga que ser así. Y en relación a Schreber, que también se puede discutir, eh, bueno, voy a decir esto, de lo que ya me estoy arrepintiendo, pero como quiera lo voy a decir, porque voy a futurizar en el pasado. Leyendo a Schreber, leyendo lo que Freud, Lacan y otros han escrito sobre Schreber, así hubiera habido cirugía de reasignación sexual en la época, Schreber no se hubiese querido operar. Con eso no tenía que ver el delirio, ¿no? Bueno, pienso que justo ahí está una de las cosas sobre las que insisto en el texto, que es distinguir. Y distinguir no es psicopatologizar, ¿no? A propósito de lo último, ¿no? Bueno, en algún momento podemos abrir la conversación, ¿eh? Si aparece alguna pregunta, objeción, duda, ¿no? Porque ya estamos entrando en la cosa espinosa. Gaby. Por favor, Gaby. Gracias, gracias. Mejor con el metro. Gracias. A que se grabe. Estaba pensando entendí bien, ¿no? Estaba pensando en la cuestión de la política y el psicoanálisis o la política del psicoanálisis, la diferencia entre la política en general, ¿no? Tanto el psicoanálisis, y me pareció que la cuestión iba para la política del psicoanálisis, ¿no? No tanto
esta cuestión que podemos entender como política, es la cuestión de la polis, ¿no? No, porque yo me quedaba pensando que en el seminario, creo que es en el 18, estoy segura que es en el 71, Lacan dice que la política del psicoanálisis se inscribe en la política del síntoma, Justo. lo cual me parece que ciertos deslizamientos en torno a la política nos recolocan en relación a lo que no anda, digamos, que es el síntoma, Sí, que esa es la política. sí. Si nosotros la tuviéramos que definir en nuestro campo, ¿no? O cómo le entendemos a la política del psicoanálisis. Y me parece que en eso es clave, ¿no? Sí. No sé qué piensan. Yo me estaba pensando en esto ahí, me parece que hay un parteaguas para pensar la política. Sí, totalmente. Y la otra que me quedaba pensando era la cuestión de la identificación, que no sé si la identificación hace límite con la imaginaria y la simbólica, porque a mí me parece que en el seminario 23 y ya en el 24, Lacan propone algo muy fuerte, digo, algo, me parece que contundente también, cuando parece indicarnos, no lo leo así, pero bueno, yo lo leo, lo podría afirmar, pero bueno, que el fin de análisis apunta a la, eh, tiene que ver con la identificación al symptom, Sí. con la singularidad. Entonces, a mí me parece que ese es un concepto que viene a modificar y a darle más que un límite al concepto de identificación, ¿no? Sí, A darle un vuelo y una... sí, totalmente. No. Sí. ¿Usted? ¿Comentar algo? Dale. Sí, yo quería comentar también a propósito de Lo que esto tan calcula, interesante de la perfecto. política, porque finalmente si eso viene y retorna es porque este tema está enlazado al asunto de la política en el sentido de marchar en pro de un bien que se supone un bien social para muchos, para ciertas comunidades, para mí. Pero el asunto político siempre tiene como una promesa de un bien social, cultural y para el propio sujeto, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, no solamente por esto que se decía de los efectos sobre un analizante y cómo eso le permite participar políticamente, sino además una cosa que tiene que ver con la posición del analista, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante porque está el asunto de cómo la suposición de un bien puede eh, afectar la posición de un analista a la hora de su acto analítico, en el sentido de que puede orientar las cosas según determinado bien, ¿no? Y, por ejemplo, estaba buscando una referencia que tú hablabas a propósito de eso, pero no la pude encontrar, pero encontré otra que tiene que ver con la psicología, porque me parece que la psicología sí toma posición en ese sentido del psicólogo, justamente porque el psicólogo no puede operar más que suponiendo un bien y orientando las cosas hacia ese bien, pues, ¿sí? Entonces tú citas aquí, por ejemplo, dices, en caso de que se lleve a cabo la psicoterapia en una persona que está pasando por el proceso de la cirugía, o que lo va a hacer, en fin, el objetivo general de la psicoterapia es maximizar el bienestar psicológico general, calidad de vida y autorrealización de la persona. Ayudar a alcanzar comodidad a largo plazo en la expresión de su identidad de género. Entonces hay una cosa ahí que justamente tiene que ver con ese bienestar y con lo que se llama salud mental en psicología, que es tan importante, ¿no? Porque finalmente es en relación a lo que se orienta. Entonces la psicología lleva las cosas a la supuesta salud. Eh, y entonces en ese sentido, lo que quería buscar y no encontré es que hay un punto donde tú dices que eso implica un riesgo, y es que justamente cuando llega alguien, por ejemplo, que dice que quiere ser trans, en la medida en que vivimos en este aspecto político que implica incluso un cierto cuidado al tratar esos temas, hablar de ellos, etcétera, se puede inmediatamente tomar la orientación de empujar eso, ¿no?
sí, socialmente eso está súper bien visto y qué bueno, porque ahorita está, pues, toda la gente quiere eso y está muy bien y todo eso, ¿no? Justamente porque es algo que no puede ser cuestionado, porque si lo cuestionas, se te viene la sociedad encima de cómo se te ocurre, transfóbico, etcétera, ¿no? Entonces, clínicamente eso puede detener el acto de no cuestionar y al contrario empujar hacia allá sin saber la consecuencia que eso tiene en pro de ese supuesto bienestar y salud y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es muy importante porque implica una posición analítica en el sentido de que es un espacio para que eso sea hablado, pero para que el propio sujeto pueda poner en tela de juicio con qué se está comprometiendo él en la identidad, ¿no? Y en ese sentido ver el punto donde eso puede fracasar, y también donde puede fracasar precisamente esa ilusión respecto al supuesto bien, eh, este, lo que el sujeto cree que va a poder conseguir con la cirugía, ¿no? Eh, entonces creo que hay algo muy importante ahí que tú querías apuntar, sobre todo articulado a la cuestión de época, que es una época militante, que llama a los sujetos a marchar y a, ¿no? A ir en pro de ciertos movimientos, causas. Entonces creo que hay algo importante ahí por la posición del analista. Sí. Sí, gracias Sebastián y gracias Gaby, porque esas referencias son necesarias para mm, justamente esta cuestión de la identificación al síntoma, que es un giro que da Lacan y que me parece que de cualquier manera em, mm, siendo necesario, digamos, ir hacia esa época de Lacan, cuando yo hago la discusión entre los analistas que abiertamente dicen que están en contra y que militan en contra de la cirugía de reasignación sexual y no sé qué, y otros analistas que no dicen que estoy a favor, pero reconocen, digamos, que aquí voy a hacer igual una cita muy cerrada, que quién sabe qué entendemos, pero que reconocen que hay algo de lo real en juego y que el psicoanálisis también, al ser una clínica de lo real, reconoce el límite de lo real y de la propia, del alcance, digamos, de cualquier campo. Un poco lo que, para mí, este trabajo, en gran medida, o fundamentalmente para mí, fue como una toma de posición en relación a algunas cosas en donde yo misma estaba como en esta cuestión políticamente correcta, en cosas que me parecía y me siguen pareciendo pertinentes, pero que la distinción, digamos, se centraba en cuál es el quehacer del analista y desde ahí, ¿no? Lo que nos toque, que tampoco es mucho, ¿no? Entonces, cuando yo voy con esas lecturas, cuando encuentro que hay analistas que dicen, bueno, también la cirugía puede ser resolutiva, ¿y por qué no? Creo que ya es una forma de apuntar a eso último de Lacan, a eso hacia el final de la enseñanza de Lacan, que es, no me atrevo a decir que es sino, pero me parece que ya está ahí, digamos, cuando eh, el analista hace en la clínica, a partir de la transferencia, de la demanda y de la forma como ha sido inscrito el sujeto, digamos, en el lenguaje, a la medida de cada sujeto y de la lógica de cada uno de los que hablan, ¿no?
suena como muy idealista, pero creo que es así, o así suponemos que hacemos. Y dabas otra referencia que quisiera recuperar. En este momento no me voy a quedar tratando de rememorarla, pero te agradezco mucho el comentario. Y a propósito de lo que comenta Sebastián en relación a, pues a todo, pero especialmente a esto, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, a mí sí, con cierta frecuencia, de diferentes formas, lo voy a decir con esta frase que me parece que puede ser muy representativa, que es la pregunta de si nosotros practicamos un psicoanálisis con perspectiva de género. Creo que ahí hay una mezcolanza y una confusión, porque efectivamente, aunque se perfile una posible puesta en cuestión de la identidad, el analista que se diga analista con perspectiva de género, que ahí ya se puede discutir, ya entra con un a priori, que es que la identidad no puede ser cuestionada, cosa que es muy, pues, ¿no? Es decir, entonces, bueno, si pensamos la identificación o la identidad desde el campo de Lacan, con eso que hay que trabajar con más detalle en relación a la letra, ya decir perspectiva de género ya no tiene, ya ni siquiera tiene, esa frase tiene sentido por el campo, digamos, social en el que estamos inscritos. Sí, Lacan decía, tenemos que ser radicalmente contemporáneos, pero ¿qué significa eso? Eh, Nunca nos vamos a comparar con Lacan, mucho menos con Freud, pero sabemos las batallas de Freud cuando decían, oiga señor, ¿usted por qué está pensando en esas cochinadas? ¿Por qué dice que nosotros? Y cómo Freud aguantó vara y dijo, es por aquí, ¿no? Entonces, creo que hoy el imperativo, creo que es un imperativo de tener una perspectiva de género, se puede traducir en situarse en coordenadas que no son propiamente analíticas y no porque, es verdad, las críticas que se han hecho al psicoanálisis son por algo, o sea, no es así como que de la manga, ¿no? Pero hay que ver qué y cómo se responde ante eso, y creo que se ha cedido muy rápido a decir, no, yo soy políticamente correcta, yo soy buena onda, yo sí. Y si vamos con Lacan, en la fundación de la escuela, en el 64, lo que estamos trabajando, en donde lo que él, ¿qué le dicen a Lacan? Tú ya no puedes tener, haciendo análisis didáctico, es decir, ya no puedes recibir personas en tu clínica. Si quieres, sigue dando tu seminario, pero ya no te vamos a pasar a gente que se está formando como analista para que estén contigo como analizantes. Esa palabra además es de Lacan, no vas a tener pacientes. ¿Qué es lo que hace Lacan? Lacan, yo no sabía, pero Lacan no se va inmediatamente de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, se queda todavía un tiempo, sigue en la enseñanza, inicia el seminario de los 4 conceptos fundamentales, y cuando se va con un argumento que me parece que es importante, digamos, en el contexto de lo que discutimos, porque es que lo que ocurre adentro en el consultorio tiene que ver con lo que yo digo afuera del consultorio del psicoanálisis. O sea, no es que yo practique una cosa y diga otra cosa en mi seminario. Es ahí donde él habla de análisis en intención y en extensión. El análisis en intención, que es la práctica analítica en el consultorio, y el psicoanálisis en extensión, que es lo que
como practicantes del psicoanálisis decimos en un espacio como este en relación, suponemos, no a lo que entendemos de los textos, sino a la articulación de lo que leemos de los textos y lo que hacemos en nuestra práctica analítica. Hay esta famosa figura de la banda de Moebius, ¿no? Que no es que hay reverso derecho, sino que hay un continuo. Y en ese sentido, es necesario, me parece, preguntarnos qué significa dentro de las coordenadas, cómo se hace dentro de las coordenadas del psicoanálisis lacaniano una práctica que se dice con perspectiva de género. Porque entonces hay algo del orden ideológico que está en cuestión. Cuando suponemos y sabemos que lo ideológico y está puesto en las formaciones de los grupos y las que tienen su beneficio, su aporte, pero es que no estamos en ese campo, que es que la ideología es una forma universal, una forma enunciativa de lo universal. Lo universal tiene que ver con el todo, y el todo, para conformarse, tiene que tener una excepción, y eso también tiene el nombre de segregación. Y Lacan, en relación a los años 70, las fórmulas de la sexuación, el énfasis sobre la cuestión del goce, un goce especialmente, sí, el goce fálico, pero especialmente el goce no todo, lo que hace es salir de lo universal para justamente enfatizar una clínica de lo singular, ¿no? Que tenía que ver también con lo que hacía Gabo. Bueno, sigue abierto para quien quiera compartir cosas. Pero fíjate que hablas de una cosa que a mí me parece bien interesante, porque te metes en el asunto de las estructuras, que ya sabemos, es un tema medio bizantino, generó buenos debates en los 90, llegaste a presentarlo alguna vez en una feria del libro aquí en el colegio, y tomas posición. Y yo creo que es interesante porque, bueno, existe un uso de las estructuras dentro de cierto lacanismo que sirve como un saber trascendental, ¿no? O sea, la gente habla de que hay histéricas, es psicótico, si es trans es psicótico también, ¿no? Le sirve de sistema clasificatorio, que participa de todo un orden de discurso, que participa de cierto orden discriminatorio, que no es propiamente el que tú defiendes. Y eso es interesante porque es de los temas más espinosos de tu texto. Me gustaría mucho que platicaras un poquito de eso. Y hay otra cosa que sí me llamó mucho la atención y que sí también me gustaría que conversáramos con respecto a la lectura que hacen de las fórmulas de la sexuación, que también está buenísima. De veras, toda una introducción nos ayuda mucho a leerlas, pero al final haces una lectura que recupera justo cierto Lacan que habla de estructuras para como denotar que las fórmulas de la sexuación estarían en clave neurótica. Y ahí sí me sorprendió un poco porque siempre a mí me cuesta trabajo cuando mezclamos esos Lacanes, ¿no? El Lacan de los 50, de los 70. Y bueno, cuando Lacan no ocupó las estructuras para desplegar las fórmulas de la sexuación. Entonces también me gustaría un poquito si nos pudieras platicar cómo es que haces esta lectura, por qué te parece pertinente presentarlas como algo que está más del lado de la neurosis y que descuidaría otras posiciones subjetivas, otras posiciones en torno a los objetivos. Sí. Sí, bueno, justo hablando de, o sea, como de las cosas que yo fui captando, pues que nos pasa a todos en la clínica, ¿no? O sea, cuando alguien llega y presenta bajo una identidad, la que fuera, y llega otra persona que se presenta bajo esa identidad, que son nombres comunes, ¿no? Ama de casa, profesor, trans. Pues uno, o sea, puede ser 2, 3 personas que
se presentan igual, pero uno escucha como cosas distintas, ¿no? En el transcurso de este tiempo, a mí me pasó eso en la clínica. O sea, llegaba gente que se decía transexual, y yo empezaba a escuchar que yo decía, esto no se parece, ¿no? Bueno, supondríamos que no tendría que haber sido una novedad, lo fue porque sí, no solamente había una petición, digamos, expresa de, ok, escribe desde el psicoanálisis, pero con Judith Butler, con Paul Preciado, o sea, sino que yo misma estaba tentada, ¿no? O sea, me parecía que sí, que hasta que yo empiezo a escuchar cosas radicalmente distintas y yo digo, no. Y entonces eso hace que empiece a captar algunas cosas que yo creo que ya había leído desde hacía mucho y que no las había agarrado, ¿no? Entre las cosas que probablemente leí antes de que yo creyera que a mí se me había ocurrido, porque así o sea, yo empecé a trabajar las fórmulas de la sexuación y dije, no, a ver, pues si quitamos esto que tiene que ver con la castración, no sé qué, ¿con qué nos quedamos, no? Y efectivamente lo que yo digo al inicio es, tradicionalmente, o lo que tenemos así de inmediato con Lacan, es que él propone las fórmulas de la sexuación y el referente, que es el referente de la castración y referente fálico, pues nos lleva a pensar en la neurosis. Pero lo que yo intento hacer es, y entonces ahí yo creo que ya lo había leído, o se me ocurrió y fui leyendo y la clínica y así, y entonces o llegué o regresé al texto de Geneviève Morel, que es una de las pocas que habla del empuje a la mujer. También Millón habla del empuje a la mujer. Y ahí uno encuentra lo que yo despliego, me parece, que es la no tachada. O sea, abajo de la fórmula, la mujer tachada, va con la castración y por lo tanto refiere a la neurosis. Pero, y hay citas, entonces seguro lo leí, lo elaboré, luego regresé. Entonces, lo que uno hace en la construcción hasta que logras escribir algo, que es ya escribirlo a tu forma, ¿no? A tu manera, que es que la sin tachadura refiere a la mujer, como Schreber sería la mujer de Dios, no porque Schreber fuera propiamente una cuestión de orden transexual como lo entendemos ahora, porque para eso hay que empezar a esperar hasta los años 50, que bien o mal necesariamente politizado, pero hasta los años 50 fue Benjamin quien dijo, a ver, pense, o sea, la esquizofrenia es otra cosa, la homosexualidad es otra cosa, el travestismo es otra cosa y la transexualidad es esto, que se le hipercritica. Pues sí, 100 años después, pero en la época era, no, hay que hacer una distinción para saber qué es lo que hay que hacer, que es una demanda que es dirigida al médico, como también hay una demanda dirigida al analista. Y en esa medida hay algo, ¿no? De eso que es parte del quehacer, a lo que no hay que eludir, ¿no? ¿No? Nos da no, es que si hago clínica, pero perdón, pero no, bueno, hacemos clínica, estamos dentro de ese campo. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, lo que ella trabaja, y yo creo que yo también habría que revisar, es cómo la sin tachadura refiere a la mujer con mayúscula y que permite una lectura de las fórmulas de la sexuación que no sea simplemente o únicamente dentro del campo de la neurosis. Y ahí hay varias lecturas.
Entre ellas está que la mujer con mayúscula vendría al lugar del padre mítico, es decir, antes de la castración, ¿no? Entonces, efectivamente, lo primero y a veces lo que leemos en las fórmulas es la neurosis, ¿no? El goce fálico y el goce otro, ¿no? Como suplemento, ¿no? Lo femenino y lo masculino, pero justamente, y tiene que ver con el título, feminidad, es cómo pensar la feminidad en un campo que no esté atravesado por la castración. Y ahí viene lo del empuje a la mujer, ¿no? Que también yo me encontré apenas algunos textos y creo haber captado, sin embargo, lo que encontramos, por ejemplo, en Schreber, que es algo de la cuestión femenina, de lo femenino, que hay que decir desde Freud hasta Lacan, se reconoce que no hay un representante simbólico, digamos, de lo femenino en lo inconsciente, y en ese modo, o en ese sentido, es posible pensarlo como un elemento dentro del, no nada más, pero dentro del delirio, que no pasa por la referencia al otro sexo, que es la alteridad, ¿no? Que es la cita que hago a Dora, cuando Dora, desde la histeria, desde la neurosis, dice, Lacan dice, para Dora, la feminidad es una pregunta. Schreber no está diciendo que es una mujer, es una mujer. Él mismo dice, yo soy un hombre, estoy casado, amo a mi mujer, pero mi misión es de otro orden. Y ahí es en donde él no tiene reparos en decir, yo soy, seré la mujer de Dios, ¿no? Entonces, esta cuestión que retomo de Lacan, que no es hasta donde entiendo propiamente de Lacan desde antes, pero que él recupera en todo caso y que inscribe, yo creo que de manera muy pertinente, que es, a diferencia de la psiquiatría, en donde los signos llamados positivos permiten distinguir, ¿no? A partir del delirio y la alucinación, si estamos frente a una u otra forma estructural, Lacan habla de la certeza como un elemento también central para ubicar, digamos, ¿no? Sobre qué va. Recuerden que están abriendo los micrófonos para intervenciones, comentarios, preguntas. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Gracias, Micaela. Muchas gracias por la presentación. Yo estaba pensando que a veces sí podríamos pensar o escuchar a veces cuando hay esta demanda de que si usted trabaja con perspectiva de género o si es feminista también, si no habrá en el fondo una pregunta sobre su posición, ¿verdad? Sobre la heteronormatividad. Y si no habrá una pregunta en el sentido de si usted no me va a maltratar, ¿verdad? Porque hay gente que ya viene maltratada, ¿no? De algunos espacios, de algunos procesos. Entonces tal vez también quiere decir eso, ¿verdad? Porque a menos que sea un interés académico, que alguien quiera llegar a discutir en este espacio que no es para eso, sí me parece que puede ser como una manera de tratar de, porque tampoco es algo que se explicita normalmente, ¿verdad? ¿Cuál es su posición sobre eso? Puede ser una manera como de tratar de protegerse. Sí, sí. Sí, quisiera decir algo al respecto. Sí, Jimena, gracias por esta intervención, porque no, siempre cualquier declaración hay que volverla a decir, y siempre de otro modo, especialmente en esto que es tan importante y que puede ser casi crucial para incluso establecer transferencia o no. Y lo que dices, o sea, yo lo que hago en algún momento del texto, o en varios creo, es reconocer cómo efectivamente, no solamente en la época de los alumnos de Lacan, sino hoy, puede haber hasta una imitación casi un poco rara, digamos, de un proceder, ¿no? Entonces el analista no habla, no responde, no
como si fuera eso, nos hiciera mal, así mal lacanianos o así, ¿no? Lo que dices, Jimena, y en algún momento, dos, tres, lo digo, o sea, es el cuestionamiento a la práctica psicoanalítica que se dice normativa, heterocentrado, no se salió así de la manga, ¿no? O sea, hay testimonios, hay escritos que uno lee y es insoportable. Entonces, no manches, ¿no? Yo creo que una parte del libro en donde yo intento justamente mostrar y luego tomar posición es en relación a estos analistas que dicen, no, eso es una locura, ¿cómo creo que se van a operar? Y usted qué anda haciendo ahí operando a la gente, no sé qué, como si nos estuvieran preguntando nuestra opinión. Y otros analistas que tienen una postura de reconocer que eso, si existe y tiene lugar, tiene lugar. Entonces, concretamente, con lo que dices, que yo creo que es una pregunta que no tenemos que intentar responder cada quien, pero es ¿qué hace el analista cuando directamente alguien te dice, oiga, usted tiene perspectiva de género? Y lo hace desde ahí, por ejemplo. ¿Qué dice el analista? ¿Cómo responde para que la persona sepa o sienta o pesque que no va a ser juzgada o maltratada sin que, salvo que alguien diga que sí, que ahí yo creo que podría haber una discusión, se sienta forzado para calmar la cosa a decirle sí, 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 yo tengo, porque es bien complicado, porque me voy a salir un poco, pero creo que es una discusión que puede interesar. O sea, cuando vino lo del Me Too, a mí me tocó en las redes leer muchos comentarios que considero muy desafortunados por parte de gente que hace psicoanálisis o práctica psicoanalítica para rápido, además en un espacio que hay que juntarnos, hay que platicar, hay que ponernos serios, digamos, ¿no? Pero en ese espacio leer que seguro era una histeria o ¿sabes? Es, es maltratar hasta Freud, o sea, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, o sea, así como hay gente que llega con un analista buscando sororidad y el analista tiene que ver qué hace con eso, porque la sororidad en en nuestra red significante, y me parece que sería más del orden imaginario, y justamente es la enorme crítica de Lacan a Balin desde el principio hasta el final de que el analista no tiene que ser el modelo, ni el analizante se tiene que identificar con el final del analista. Ni es Freud diciéndole, ¿sabe qué, Dora? Mejor váyase con una mujer porque aquí ya me agarró mala onda, porque yo me parezco, ¿no? Entonces, efectivamente, eso que tú planteas y que las personas lo van a preguntar o lo van a poner con los términos que son los actuales, especialmente si están en un campo militante, social, en donde ese es el lenguaje. Acá el tema no es, o sea, el tema es qué hace el analista cuando la transferencia puede pasar por ahí, pero que sabe que está escuchando a un sujeto más allá de las identidades, sin que eso se convierta en un desprecio, en un maltrato, porque también hay que reconocer a quienes dicen, no, no, es que ustedes no tienen el término de lo real, ¿no? Pero porque no tienen que tenerlo, porque si la gente que hace militancia tiene que considerar un concepto de lo imposible, pues ¿qué hacemos? ¿Y qué es de todos? O sea, entonces, claro, lo que planteas me permite decir
o me permite, o más bien añades, digamos, una problemática en el sentido de la posibilidad de un análisis que depende de la transferencia y que me hace pensar justo en la posición que tiene el psicoanálisis a partir de Lacan en relación a la demanda y cómo se, se da lugar a la demanda sin responderla, ¿no? No haciendo una amalgama, una confusión, ¿no? Solo quisiera, con todo, añadir que cuando hablamos de género, generalmente pensamos en posiciones en relación a lo femenino. Entiendo que es más amplio también, ¿no? Entonces, es necesario conocer, digamos, de otros campos para saber qué es lo que nos están preguntando y poder pescar, digamos, ¿no? La forma y decidir, digamos, la forma de hacer con esa pregunta, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Dos? Sebas, ¿tú quieres comentar algo? Sí. ¿Mm? Sí, yo quiero hacer una aclaración que no sé si es necesaria, ¿no? Pero lo que comentabas sobre esto de ser radicalmente contemporáneo me da el pretexto, ¿no? Para, eh, pues decir que efectivamente no se trata de suscribir discursos de moda, ¿no? O sea, ser radicalmente contemporáneo no se trata de suscribir en unos discursos que no son digamos, de la función del psicoanálisis, ¿no? De la práctica, sino más bien estar advertidos que se abreva de un campo significante que se ha transformado, ¿no? Donde las palabras algunas dejan de emplearse, otras han surgido, hay diferentes juegos de palabras, hay una policía que a lo mejor antes, en fin, o sea, creo que ser radicalmente contemporáneo es acusar recibo de este campo significante en el cual opera un psicoanálisis y que efectivamente no es el mismo que el de Freud, no es el mismo que el de Lacan en Francia, ¿no? El que podemos practicar en estas latitudes, ¿no? En estos momentos, atravesados por una lengua que no es el alemán, que no es el francés, ¿no? Y que ofrece posibilidades de localizar eso a lo que apostamos en el trabajo del psicoanálisis, esto de de la palabra, de eso imposible de decirse, ¿no? De palabrarse y que insiste, en fin, cómo se puede localizar en los giros idiomáticos, cómo se fue en la interpretación de los sueños, ¿no? En el folclore, las canciones, los chistes, los giros idiomáticos de una cultura específica o dada, es ahí donde localizamos los símbolos con los que opera el inconsciente, ¿no? Aunado a esto, la lectura de Lacan del inconsciente estructurado como lenguaje, pues bueno, es radicalmente contemporáneo, me parece, está advertido de esto, ¿no? De esta función lenguajera para operar, ¿no? Con la precariedad que implica la posición del analista, no se pueda con eso, ¿no? Y la cuestión siempre me parece interesante entre lo singular y no sé si lo colectivo sea lo adecuado, pero te cito, ahí son tres citas así pequeñitas que me parecieron muy interesantes. Una la encuentran en la página 87. Sobre esto importa mucho la discusión y la toma de posesión, dado que las consecuencias de nuestro quehacer no son de orden político y mucho menos ideológico, sino clínico. La diferencia estructural es una brújula indispensable para las intervenciones analíticas. Bueno, esto ya creo que lo discutimos lo suficiente ahora. La otra es en la página 159. El psicoanálisis actúa sobre el sujeto y de ahí sus efectos en lo colectivo, al contrario de un servicio o una política pública y que va de lo global a lo individual. Proceso analítico dentro de un consultorio privado que no se apoya en un modelo de intervención supeditado a un ABC, característico de los protocolos, sino aquello que se va tejiendo a partir de la enunciación de cada sujeto que hace que una identidad, en este caso trans, está discutiendo eso en este momento,
se traduzca, para quien así se denomine, en términos significantes, los cuales no son más que los del propio sujeto, ¿no? Otra vez cómo se inscribe alguien y luego cómo puede o no suscribir un discurso de lo colectivo. Y finalmente, en la página 192 y hacia el final del texto, Lacan específicamente, bueno, yendo al inicio de la enseñanza de Lacan, específicamente a lo simbólico, lo imaginario y lo real, conferencia, donde Lacan introduce estos tres, dirá que en análisis no se trata de adaptarse a un real más o menos definido o bien organizado. Lo que interesa será más bien hacer reconocer su propia realidad, en otras palabras, su propio deseo, añadiendo una cosa más, es hacerlo reconocer su propio deseo por sus semejantes, es decir, simbolizarlo. Sí. Bueno, quería traer estas Sí, citas porque está bueno. justo creo que es como un eje que está en el texto, al principio y al final, y que señala esta dificultad del trabajo como singular alrededor de lo que hemos discutido, ¿no? La Sí. identificación, las identidades, etc., ¿no? Sí. Los micrófonos están abiertos. Intervenciones, preguntas, comentarios, críticas, chismes, también son importantes. Una última. ¿Por qué passing en el título? Sí, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué? Passing. Todos los primeros capítulos es una síntesis y una toma de posición a partir de lo que leí, de lo que pasó en la clínica, en mi análisis de control, ¿no? Y que eso me permitió como hacer una lectura de lo que ya había estado, o sea, lo que ya estaba escrito y como tomar lo que yo considero más importante, hacer una síntesis y decir desde acá, ¿no? Yo me sitúo. Y el último capítulo yo no lo he leído en ninguna parte. O sea, la cuestión de leer desde las coordenadas del tiempo lógico de Lacan, un elemento fundamental de la vivencia y del lenguaje transexual o trans, que es la noción de passing. Y entonces fue como una forma en donde yo pude como hacer un paso, digamos, después de todo lo que había leído para, sobre el mismo tema, formalizar algo que no leí en ninguna parte. Y en algún momento se me ocurrió, y eso sí se me ocurrió. O sea, también fue leyendo a los demás, pero okay. Sí. Bueno, Eli, como veo que no hay preguntas, un poco, primero darte las gracias, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a presentar tu libro acá. Quiero agradecerles mucho a ustedes, valientes muchachos, ¿no?, para presentar este libro. Y yo pensaba, la verdad, y le comentaba acá a Lino, que se la campechnearon bien bonito tus presentadores, Sí, como sí. que hicieron un examen doctoral de nuevo, Sí, ¿no? pero Manchados. o no van a firmar nada. Pero claro que eso permite que te luzcas, ¿no? Escuchemos, estemos como muy advertidos de cómo vas pensando estas problemáticas, que efectivamente de pronto se volvieron muy actuales, muy contemporáneas, ¿no? Además yo pienso preocupantes, ¿no? Porque desde que estábamos hablando, no nada más de la presentación de este texto, sino de algunas cosas que estamos pensando nosotros como colegio, armando cosas que efectivamente de pronto esto se vuelve a veces políticamente, ahora ya no hablando de campos con psicoanálisis, etcétera, sino de la polis, ¿no? Se vuelve un tema delicado en donde hasta da miedo abrir la boca, por esto que señalaba también Sebastián, ¿no? Si te pregunto, pues ya resulta que eres heteronormal, conservador, ¿no? Así que yo agradezco mucho este espacio para reflexionar y por supuesto que me llama mucho la atención, se lo decía yo a Sebastián hace unos días, que justamente sean tres hombres los que se siguen dando de topes con esta cuestión de la feminidad, ¿no?
Ni Freud, ni Lacan, ni Sebastián, ni Mauricio, ni Eduardo. Una respuesta para eso, porque justamente me parece que los hombres están muy convocados ante esa pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de la feminidad? No porque la mujer pueda responder, desde luego que no, pero sí creo que si bien le decía yo a Lalo y a Sebas hace unos días, anatomía no es destino, ciertamente pesa, ¿no? Y pesa con respecto a esta cuestión de la castración, de lo real y por tanto de las representaciones primarias, todo aquello que decía yo hace unos días. Lalo. De todas maneras, y a donde quiero apuntar esto es a felicitarlos. Muchísimas gracias a todos los que a pesar del aguacero se atrevieron a venir en Chinampa el día de hoy al colegio. Elizabeth, esta es tu casa. Eres como buena mujer, alguien que se da mucho de rogar, ¿no? Porque hemos invitados, siempre no puedo, mañana, pero fíjate que no eres la única, aquí hay otras señoras, analistas, un nombre empieza con nuevas letras, ¿verdad? Pero es lo mismo, no siempre indicamos estas voces femeninas, y es bien difícil de pronto encontrar estos espacios de articulación, de encuentro, etcétera, etcétera. Así que es bueno que aunque sea con el pretexto del libro que escuchamos, veniste acá que te escuchan los que estamos interesados en estos temas, así que de verdad, jóvenes muchachos, lindos, preciosos, heteronormados, bueno, no sé. Muchísimas gracias por haberse arriesgado a esta lectura, a platicar con Eli, ¿no? Y tú, Eli, desde luego, muchísimas gracias por estar acá. Esta es tu casa. Gracias. ¿Sí? Siempre bienvenido. Muchas gracias. Gracias. No, palabras, esta es mi última intervención, pero es muy breve. Solo quiero compartir lo comentaba con ayer no me acuerdo cuándo, pero hay algo que a mí me parece del orden del síntoma en la presentación y en relación a lo que estás diciendo, Vicky. Se ha convocado a ustedes, supongo la mayoría, si no es que todo el mundo acá vio la presentación, Colegio Psicológico Lacaniano, ¿no? Presentación del libro, Feminidad, Passing, ¿no? Un estudio psicoanalítico de la transexualidad. Autora, Elizabeth Núñez González. Viene la fecha y conversatorio. Y entonces en el conversatorio, 2 puntos seguido, aparecen los nombres, Sebastián Sánchez Segura, Eduardo García Silva, Mauricio González González. El equívoco que a mí me parece se podía producir a partir de acá, pero esta es así como una idea que les comparto, que me surgió así casi como asociación libre, es que aparece tu nombre como autora, pero no aparece como parte del conversatorio, ¿no? Conversatorio, 2 puntos, 3 hombres, hablando de un libro de feminidad, paz, órale, ¿no? Entonces, dos rucos y un joven, ¿no? Hablando de un libro que escribió una mujer, ¿no? Sobre feminidad. Pero esto me parece el orden del síntoma, como texto que no alcanza a inscribirse y del cual, pues, de alguna forma seremos responsables, incluyendo los que nos propusieron, ¿no? No, Iván, entendiendo a Iván, ¿no? Lo hizo Bueno, por diseño, repetir el nombre y luego otra vez el nombre se lo desmontar. Lo intenté, pero se veía así como... eso dice la flor. Parecía raro. Muchas gracias, yo me callo la boca, muchas gracias por venir. Gracias, Eli, Mauricio. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, yo, bueno, agradecer a todas y todos los que están y pertenecen y forman parte del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Vicky, muchas gracias por este espacio, ¿no? Y por abrirlo siempre pues a los que nos dedicamos a esto y queremos decir algo. Entonces, y qué bueno que estás aquí. Siempre agradecerle a Mauricio su cariño y su fraternidad. Creo que fuiste tú el que me invitó a participar en el colegio hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que para mí es un gusto enorme regresar ahora, ¿no? Con este trabajo. A Eduardo porque fue el que dio el empujón final para el conversatorio de hoy y que yo le agradezco mucho
creo que fue la primera devolución, lo primero que escuché de alguien que leyó mi texto, que sentí que había pescado lo que yo quería decir, ¿no? O sea, como esta cuestión de orden clínico que me importa tanto, y yo te agradezco la lectura y que hayas enfocado hacia, ¿no? Hacia la presentación. Y a Sebastián, que yo lo aprecio y lo respeto muchísimo, también a ustedes, ¿eh? No deberías. Pero si me viene una palabra así rápido, cuando pienso en Sebastián, es respeto y admiración, ¿no? De la calidad de trabajo, de lectura y su forma tan sutil, tan elegante de trabajo, ¿no? Entonces, y bueno, a todos los compañeros, compañeras, personas que están aquí y que iban, igual, muchas gracias. Invítame, ¿no? Dios que lo, bueno, yo no estoy muy segura de que seamos 3 hombres y una mujer y esas cosas, justo es lo que pone en cuestión el texto, ¿no? Entiendo, digamos, ¿quién podría decir, y es lo que Lacan avanza, quién podría decir yo soy un hombre o yo soy una mujer, ¿no? Entonces, yo creo que los estilos hablan mucho de la forma, digamos, desde donde aportamos y trabajamos, y justo la riqueza del conversatorio tiene que ver más allá de Yo dije 2 rucos y un joven. bueno, y a ver si levanta la mano, ¿no? O sea, ajá, pero igual, bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.